La Universidad Católica de Cuenca, a través de la carrera de Medicina, presenta PredMed, tu salud es importante. Una serie de programas con estudiantes y expertos en el área de la medicina para hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de PredMed porque tu salud es importante. Un programa realizado gracias al apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Católica de Cuenca. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia en la Universidad Católica de Cuenca. No te olvides de vernos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en el 95.3 FM y 1530 AM. Hoy me encuentro acompañada de Vanessa Bernal, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias. En el programa de hoy hablaremos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico y para esto contamos con la presencia de la doctora María José Vázquez, magíster en gerencia hospitalaria y magíster en Derecho Médico, actualmente docente en la Universidad Católica de Cuenca, Facultad de Medicina. Gerente de Neoesthetic, graduada de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, maestría en Gerencia Hospitalaria por la SPOL y magíster en Derecho Médico por la Universidad Católica de Cuenca. Agradecemos su presencia el día de hoy, doctora. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Católica de Cuenca, a las facultades que están involucradas para que podamos, entre las distintas facultades, proveer de información importante para los alumnos, para quienes nos puedan ver y escuchar y sobre todo para tocar temas tan importantes en la medicina en la actualidad y sobre todo pues compartir entre los estudiantes y los docentes nuestros conocimientos para aportar con un granito de arena. Listo, doctora, muchas gracias. Sé que estamos muy ansiosos por comenzar con la ronda de preguntas, pero antes vamos a ver un video sobre el impacto de la inteligencia artificial realizado por el estudiante Marlon Crespo. Hola, soy Marlon Crespo, estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, y hoy les voy a hablar de un tema que está revolucionando el mundo, que es el impacto de la inteligencia artificial en el campo de la medicina. En las últimas décadas, la inteligencia artificial, con las siglas IA, ha avanzado a pasos agigantados y su presencia en la medicina es cada vez más notoria, ya que la inteligencia artificial está transformando en la que los médicos diagnostican enfermedades, tratan a los pacientes y gestionan los sistemas de salud. Gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos en segundos, los profesionales de salud ahora pueden realizar diagnósticos más rápidos, precisos y personalizados. Uno de los principales avances en el campo de la medicina es el diagnóstico por imágenes. La inteligencia artificial, a través de algoritmos de aprendizaje automático, es capaz de analizar radiografías, tomografías y resonancias magnéticas, detectando patrones y anomalías que podrían pasar desapercibidos por el ojo humano. Esto ha permitido un diagnóstico más temprano de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares, lo que mejora significativamente las posibilidades de tratamiento. Además, la inteligencia artificial está ayudando a los médicos a identificar enfermedades raras o complejas. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar la historia clínica de un paciente, comparar datos con grandes bases de datos de otros pacientes y sugerir posibilidades diagnósticas que tal vez no se habrían considerado de otra manera. Esto no significa que la inteligencia artificial reemplace a los médicos, sino que les complementen su trabajo, ayudándoles a tomar decisiones más informadas y brindar un mejor cuidado a sus pacientes. Otro impacto clave de la inteligencia artificial es en la medicina personalizada. Gracias a la capacidad de la IA para analizar datos genéticos y de salud de manera individualizada, ahora se puede desarrollar tratamientos mucho más específicos, adaptados a las necesidades únicas de cada paciente. Esto abre nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, donde cada tumor puede tener características diferentes que requieren un enfoque distinto. Sin embargo, la implementación de la inteligencia artificial en la medicina también trae consigo algunos desafíos, la regulación y la ética, que son cuestiones que aún se están en debate. Es fundamental asegurar que estas tecnologías sean seguras, precisas y no violen la privacidad de los pacientes. Además, es crucial que la integración de la inteligencia artificial no desplace la relación médico-paciente, sino que la complemente.
En resumen, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en la mejora de la precisión y accesibilidad de los diagnósticos médicos y su potencial para transformar la medicina es enorme. A medida que esta tecnología sigue evolucionando, es probable que veamos más avances que mejorarán la salud global y el bienestar de las personas. Les informó Marlon Crespo de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias por el video, Marlon. Doctora, para comenzar, ¿qué tan presente está la inteligencia artificial en el diagnóstico médico hoy en día en su campo? Bueno, tenemos que conversar, debemos iniciar esto hablando desde cuándo la inteligencia artificial comenzó a tomarse los sistemas de los hospitales o los sistemas de salud, si lo queremos decir así. Y en realidad ya lleva algunos años, comenzando desde la robótica como un ejemplo. Claro. Existen algunos robots que ya desde hace algún tiempo han estado trabajando en el campo médico, como por ejemplo en la cirugía podemos hablar de Da Vinci, que ha sido un gran ejemplo de cómo la robótica ha estado presente ya en la cirugía, en el campo de la cirugía general o en el campo de la cirugía específica o de especialidad. Sin embargo, la robótica como tal no era considerada una inteligencia artificial. Tuvo que sumarse algunos datos adicionales para que esto pueda tomar mayoritariamente algunos de los hospitales que todavía no han trabajado con este tipo de cirugías. La inteligencia artificial ha ido llegando poco a poco, como vimos en el video de Marlon, ayudando y siendo una herramienta vital para algunos servicios en los que comenzó con las lecturas tempranas de algunos exámenes complementarios en la medicina como la tomografía, la resonancia, demostrando que no vamos a dejar a un lado al médico, sino que es una herramienta paralela que trabajará de una mejor manera. Eso por poner un par de ejemplos, pero en las diferentes ramas que gestionan los hospitales puede estar presente desde la manera en ayudar a revisar cuáles son imágenes en dermatología. Según los patrones y según la información que nosotros hemos puesto a nuestra inteligencia artificial, según los patrones que él va revisando, puede ir separando cuáles son las imágenes más peligrosas, por ejemplo en dermatología, en el caso de alguna rama como la imagenología o la radiología, qué imágenes son las que necesitan una segunda revisión, porque el ojo clínico del médico también es necesario dentro de la inteligencia artificial. Entonces poco a poco ha ido invadiendo de buena manera los diferentes campos que existen dentro de la rama de la administración también. Nos ha ayudado a prever cómo va a ser, por ejemplo, una próxima pandemia, cómo se puede gestionar los recursos, las camas hospitalarias, la infraestructura de un hospital. Entonces, esto es solo el comienzo, por así decirlo, porque la inteligencia artificial será una herramienta que la vamos a necesitar y que la vamos finalmente a utilizar diariamente, justamente en el ámbito de mejorar la salud para todos. Listo, doctora. ¿Considera que la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se diagnostican las enfermedades? Sí, bueno, la inteligencia artificial ha reforzado el tema de complementar el diagnóstico de un médico como con una herramienta inteligente, ¿no? Hace muchos años atrás no existía la resonancia, no existía la tomografía y el médico clínicamente y con lo que tenía a mano tenía que diagnosticar. Justamente cómo ha cambiado el diagnóstico ahora, porque lo podemos hacer de manera más rápida, porque podemos prevenir futuros eventos eventos malos que se puedan desarrollar en una población, en un paciente internado, en la consulta externa con quienes nos visitan aleatoriamente. Entonces el diagnóstico, por supuesto que ha cambiado y cambiará y seguirá cambiando según las herramientas que nosotros mismos podamos en inteligencia artificial adquirir para que nuestros médicos tengan la garantía y seguridad de que están trabajando con algo que les va a ayudar a complementar su diagnóstico. Doctora, ¿qué campos o qué áreas de medicina se han visto afectadas por el uso de la inteligencia artificial? Bueno, afectadas de buena manera, sin duda alguna, el tema de la oncología, puesto que en el área de diagnóstico, de la lectura de imágenes, de resonancias o de tomografías, la inteligencia artificial puede ayudar al médico a detectar aquellos nódulos que tal vez no tengan un comportamiento o un patrón típico y puede, como decía al inicio yo, separar estos casos
como una manera preventiva de que probablemente la imagen sí sea algo oncológico, porque al ser una tecnología puede ser más minucioso que el ojo humano, puede detectar algunas patologías que tal vez no estuvimos pensando antes. En cuanto a oftalmología, sin duda alguna podrá leer algunos temas más rápidos de exámenes de retina, en toda la imagenología que es transversal, digamos, para diagnosticar ciertas patologías. Y bueno, pues seguiremos viendo en dónde más puede la inteligencia artificial ayudar al diagnóstico. ¿Cómo perciben los médicos y otros profesionales de la salud la inclusión de la inteligencia artificial en sus prácticas? El debate de la inteligencia artificial para que ingrese al sistema de salud al principio fue un poco débil, la verdad, era bastante corto, como la inteligencia artificial tal vez sirve, pero tiene un limitante, si es que nosotros no le damos buenos algoritmos, si nosotros no ingresamos buena información, probablemente esa inteligencia artificial no esté respondiendo de la mejor manera, entonces no le teníamos como mucha fe al inicio de esto. Pero en realidad, luego de aprender a manejarla, luego de ver cómo funciona en otros países, como por ejemplo China, ahora diagnostica un COVID no solamente a través de pruebas serológicas o virales, sino además a través de las imágenes de los pulmones. Entonces, su inteligencia artificial está tan saturado de datos de COVID-19 que ya han sido, digamos, positivos, que a través de las imágenes de los pulmones, la inteligencia artificial ya puede descartar qué pacientes no tienen COVID, qué pacientes tienen COVID y qué pacientes se han quedado con secuelas graves en sus pulmones por atravesar un COVID. Entonces, son diferentes campos que podemos ir analizando. Sin embargo, es importante ver los ejemplos internacionales porque de ahí se pueden copiar, por así decirlo, las buenas cosas para que nosotros también podamos ahorrar tiempo y justamente cambiar ese discurso de que la inteligencia artificial se puede quedar corta en algún momento. Si bien es cierto, vamos a hablar siempre de que será una ayuda, de que será una herramienta, de que será algo que trabajará paralelo al médico, o es un coadyuvante, sí podemos decir con absoluta seguridad que la inteligencia artificial nunca va a captar la sensibilidad del paciente, su dolor, nunca nos va a dar el humanismo que el médico tiene, pero no hay que dejarla a un lado si es que todavía tenemos ese miedo, porque sin duda podemos aprender de ejemplos internacionales cómo definitivamente nos ha ayudado no solamente a prevenir, en tratamientos personalizados, sino también a la curación del paciente. Doctora, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene la inteligencia artificial en el diagnóstico de los pacientes? Bueno, los objetivos yo creo que seríamos como muy injustos de encasillarles, porque los objetivos claramente comenzaron con prevenir más pronto, con diagnosticar más rápido, con ser una herramienta que pueda ayudar a todos los médicos, pero yo creo que los objetivos de la inteligencia artificial para el diagnóstico todavía no se terminan de escribir. Nosotros debemos todavía tomar la inteligencia artificial para que se integre con todas las ramas de la medicina, como yo les decía, desde las ramas más operativas, como son las administrativas, que nos puede ayudar a prevenir, o nos puede dar datos adelantados de una pandemia con los algoritmos de epidemiología, como así también nos puede ayudar a diagnosticar los temas de oncología, de oftalmología o de alguna patología que es rara o enfermedades raras. Pero su objetivo hasta la fecha, si nosotros le dejamos solo como una herramienta para diagnosticar, se puede quedar ahí. Pero nosotros estamos viendo que la robótica más de inteligencia artificial nos ha dado cirugías con distancias de 3.000 kilómetros, el médico manejando el robot en la China operando a un paciente que está a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces no se termina de fusionar todo lo que puede funcionar en inteligencia artificial con los sistemas de salud o sanitarios que puedan existir no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo entero. Listo. ¿Cómo describiría la forma en que la inteligencia artificial complementa las habilidades y conocimientos del personal médico en el diagnóstico? Bueno, como lo hemos discutido, es una herramienta, sí, sin embargo, el diagnóstico siempre será una pauta que lo dé el especialista.
Eso no hay que dejarlo a un lado. Si bien es cierto, la herramienta te puede arrojar datos muy interesantes, te puede separar o catalogar el paciente si es que está en bajo riesgo, en alto riesgo o el tipo de enfermedad oncológica que tenga. Sin embargo, el especialista será el que tenga que poner la pauta del tratamiento, el que tenga que diagnosticar, el que tenga que explicar a ese paciente y a esa familia qué es lo que se está tratando. Entonces, sin duda será una herramienta muy buena que en unos años nos acompañará para casi todas las ramas de la medicina. Doctora, ¿en qué medida considera que la inteligencia artificial puede mejorar el acceso a los diagnósticos precisos en áreas remotas o con menos recursos médicos? Bien, nosotros tenemos un claro ejemplo y el COVID siempre será nuestro ejemplo para algunas cosas porque despuntamos en algunos temas tecnológicos en el COVID, pero vimos que la telemedicina funcionó cuando antes estábamos totalmente escépticos a que la telemedicina nos pueda dar un diagnóstico de un paciente que lo veamos a través de una pantalla. Sin embargo, si la telemedicina se une a la inteligencia artificial y yo puedo poner diferentes programas o proyectos para un monitoreo de signos, para un monitoreo de algunos exámenes de sangre que se puedan hacer en lugares apartados, eso ya no solamente nos da telemedicina, sino nos da una lectura de los datos de los pacientes, ¿no es cierto? Si en el área rural nosotros tenemos algunas enfermedades que están dadas por los determinantes de la salud, porque no existe un agua segura, porque son pacientes porque es una población que está viviendo en medio de alguna contaminación. Estos determinantes de la salud, sin duda tiene que ser una información que la inteligencia artificial tiene que manejar, porque lo que queremos es que nos pueda decir, bueno, en un área alejada, qué enfermedades se pueden presentar, qué determinante de la salud depende del paciente y qué determinante de la salud no depende del paciente. Por ejemplo, el paciente es sedentario, está fumando o está tomando alcohol, depende del paciente, ¿no es cierto? Pero si tenemos otros determinantes como un agua no segura, si tenemos contaminación, que eso no depende de las familias, ¿qué se puede presentar ahí? ¿Qué vamos a monitorizar? ¿Cuál va a ser nuestra proyección para poder tener en un área rural los datos y qué enfermedades se están presentando? Entonces, sí o sí, igual se puede crear una herramienta, sí, sin duda alguna deben existir ya lugares en la ruralidad, no solamente del Ecuador, de otros países de Latinoamérica, que se estén trabajando proyectos para poder monitorizar enfermedades que no están cerca del área urbana, pero que a los médicos, a los epidemiólogos, a los salubristas les interesa para poder monitorear el país. Muchas gracias, doctora María José. Así concluimos este primer bloque. Es hora de irnos a un corte comercial, pero no se muevan porque al volver seguiremos hablando más de este importante tema. Ya volvemos. PredMed te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo, proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación.
En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad, porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PrepMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PrepMed porque tu salud es importante. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrepMed, tu salud es importante. Ahora vamos a ver un video acerca de los beneficios y retos de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico realizado por la estudiante Michelle Morocho. Hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial o IA está impactando el diagnóstico médico. La IA tiene el potencial de transformar la medicina, pero ¿qué tan cerca estamos de confiar en ella para mejorar el diagnóstico clínico? Veamos algunos de los beneficios más destacados en el diagnóstico. Análisis de datos masivos y aprendizaje profundo. La IA, especialmente los modelos de aprendizaje profundo, pueden procesar cantidades masivas de datos médicos, desde imágenes radiológicas hasta datos genéticos. Esto permite identificar patrones complejos que pueden indicar la presencia de enfermedades antes que se manifiesten clínicamente. Diagnóstico temprano de enfermedades complejas. La IA ha demostrado ser efectiva en la detección temprana de patologías como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Los modelos de aprendizaje supervisado pueden identificar características sutiles en imágenes que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano, mejorando la precisión del diagnóstico. Personalización del diagnóstico y tratamiento. La IA permite analizar variables genómicas y datos clínicos específicos del paciente, facilitando diagnósticos personalizados. Esto puede llevar a una medicina de precisión en la que el tratamiento es adaptado a la genética y condiciones de cada individuo. También analizaremos los retos científicos y técnicos de la IA en el diagnóstico médico. A pesar de su implementación en el diagnóstico, también enfrenta desafíos científicos y técnicos, como la falta de transparencia en los modelos de la IA. Uno de los retos principales es la interpretabilidad de los modelos. Muchos algoritmos de IA, especialmente los de redes neuronales profundas, funcionan como una caja negra, donde es difícil entender cómo llegaron a sus conclusiones. Esta falta de transparencia complica la validación clínica y la confianza del médico y de los pacientes. Dependencia de la calidad y heterogeneidad de los datos. La precisión de los modelos depende de los datos de entrenamiento. Si los datos son de baja calidad o no representan adecuadamente a diferentes grupos de pacientes, los modelos pueden ser menos precisos y presentar sesgos. Privacidad y regulación ética de los datos de pacientes. Es crucial garantizar la privacidad de los pacientes y la información sensible, desarrollando marcos regulatorios que aseguren el uso seguro y ético de la IA en entornos clínicos. Finalmente, podemos concluir que la colaboración entre científicos de datos y profesionales de la salud es fundamental para maximizar sus beneficios y reducir los riesgos. Para PrepMed informó Michelle Morocho. Muchas gracias, Michelle. Doctora, ¿cómo contribuye la inteligencia artificial en la precisión y en la rapidez de los diagnósticos médicos? Bueno, la precisión y la rapidez es algo que nosotros siempre queremos en el tema de un diagnóstico, sobre todo cuando las enfermedades son complejas, cuando tal vez dentro de los primeros exámenes que se puedan realizar a un paciente no tengamos datos claros o que nos puedan guiar a un diagnóstico. Pero la precisión, la rapidez es en donde la inteligencia artificial a través de algunos métodos nos puede dar una mano para que el médico pueda definir cuál es la patología del paciente. ¿A qué hago referencia? Y como Michelle bien lo dijo en el video que realizó, pues esto se trata de que nosotros podamos tener algoritmos, información bastante grande en la inteligencia artificial para que pueda ser comparativa y pueda arrojar un buen diagnóstico al médico, y obviamente la inteligencia artificial lo hará de manera rápida porque esa es la manera en cómo la trabaja. Pero si nosotros tomamos el ejemplo en el tema cardiovascular, si la inteligencia artificial tiene guardado una cantidad importante de datos de electrocardiogramas y se le monitoriza a un paciente que llega a la emergencia, pues lo que va a hacer es
va a dar los datos que sean compatibles con un infarto cardíaco en caso de que sea un infarto cardíaco, en el caso neurológico cuando se trata de un ACV o un accidente cerebrovascular. De igual manera los monitores pueden estar cargados de información y entonces lo que va a hacer es arrojar los diagnósticos que más se asimilan o se asemejan a la monitorización presente actual del paciente que está siendo atendido en la emergencia. Para esto obviamente se necesita de la tecnología, del conocimiento previo de los médicos sobre esta inteligencia artificial que les puede ayudar a diagnosticar, sobre todo en temas emergentes, porque cuando son temas ambulatorios que pueden esperar un poco, se puede discernir algunos temas de la inteligencia artificial, pero en la emergencia puede ser una gran ayuda. ¿Qué tipos de enfermedades o condiciones usted considera que se benefician más del diagnóstico con la inteligencia artificial? Bueno, yo creería que se pueden beneficiar aquellas enfermedades que tengan un diagnóstico difícil o que no han podido ser diagnosticadas o no se sabe, por ejemplo, cómo fue que inició la enfermedad. Si nosotros podemos tener un comparativo de algunas regiones latinoamericanas o de la región de Sudamérica, en el caso de Ecuador, que nos pueda ayudar para hacer como una revisión de esos datos y comparar con los pacientes, porque recuerden que la inteligencia artificial, uno de sus beneficios también es que podemos compartir la información entre países, entre hospitales, entre regiones, que justamente nos ayuden a aclarar. Entonces, habrán algunas enfermedades raras que puedan tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento personalizado, tomando ejemplos de regiones similares a las nuestras. Porque no podemos tomar el ejemplo de regiones que ya son muy apartadas, en donde los datos de los pacientes son muy distintos a los datos de pacientes de nuestra región, porque probablemente ahí sí vayamos a tener como una falla dentro de esta herramienta en la cual nos queremos apoyar. Pero sin duda alguna serán estas y también algunas otras enfermedades que estén también muy vinculadas con la inteligencia artificial en el tema de imágenes. Como vimos en los videos que los estudiantes han realizado, podemos ver imágenes en donde muestran nódulos, aquellos nódulos pequeños que tal vez sean de difícil diagnóstico, pero si ya tenemos una gran cantidad de información sobre este mismo nódulo, podremos tener pues un resultado similar en todos los pacientes que han presentado esta información en su resonancia, en su mamografía, en sus rayos X, en su ecografía. Todo depende cómo se quiera proponer la herramienta para que nos ayude a diagnosticar. Doctora, ¿en qué situaciones considera que los diagnósticos de la inteligencia artificial pueden ser menos confiables? Bueno, para hablar que un diagnóstico de inteligencia artificial sea menos confiable, tenemos que justamente hablar de que los datos que ingresaron a esa inteligencia artificial no sean confiables. Tenemos algunos ejemplos en el Reino Unido a través de Google Health, en donde los datos son seguros, son clínicamente probados, tienen un sostén científico. Entonces, aquellos datos que ayudan a diagnosticar algunas enfermedades, como por ejemplo yo les he puesto el del Reino Unido, a través de una plataforma tan grande como es Google Health, no nos va a hacer dudar de que probablemente, a juicio del médico, sea o tenga el mismo diagnóstico que el médico estaba pensando, o el médico al leer este diagnóstico pueda justamente pues pensar que sí es el mismo, ¿no? Todo depende de la calidad de los datos que nosotros podamos colocar en la inteligencia artificial, justamente para no dudar. Pero cuando existe una duda dentro de la respuesta de la inteligencia artificial, pues es mejor descartar. Listo. ¿Cree que existen riesgos de depender excesivamente de la inteligencia artificial en lugar del criterio clínico de los médicos? Siempre va a existir el riesgo en aquellas personas que piensen que la herramienta puede ser su reemplazo, ¿sí? Si yo soy un médico que a la final he confiado en la inteligencia artificial y pienso que me ha reemplazado bastante bien, entonces voy a comenzar a tener un exceso de confianza en eso y voy prácticamente a deshumanizarme de la medicina. Y eso es lo que se tiene que dejar claro y tenemos que hablarlo también, ¿no? Dentro de las aulas, en los espacios en donde podamos hablar sobre inteligencia artificial. Una cosa es que te ayude a monitorizar, que te ayude mejor a correlacionar mejor algunos temas clínicos, de imágenes complementarios, exámenes de sangre y resultados o emergencias,
Pero otra cosa es mi juicio propio como médico, si es que yo decido tomar o no la opción de la inteligencia artificial y los datos que me ha dado, pero el riesgo, por supuesto, que está latente, es un riesgo que está presente. Ojalá los jóvenes más bien puedan llevar este mensaje de que la inteligencia artificial tiene que ser algo paralelo. Y la voz de mando, por así decirlo, lo jerárquico será lo que el médico decida. Listo, muchas gracias, doctora. Así concluimos este bloque. Es hora de irnos a un corte comercial. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrevMed, tu salud es importante. Ya regresamos. PrevMed te invita a un espacio publicitario. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PrevMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a nuestro programa PrevMed porque tu salud es importante. No te olvides de escucharnos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañaris en la 95.3 FM y 1530 AM. Ahora vamos a ver un video sobre la adaptación de la inteligencia artificial en estudiantes de medicina realizado por la estudiante Gabriela Calle. Hola, soy la estudiante Gabriela Calle de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Medicina. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la educación médica. En primer lugar, los simuladores clínicos avanzados con inteligencia artificial permiten a los estudiantes practicar en escenarios realistas sin el riesgo que estos compete. Por ejemplo, recrean emergencias médicas y responden a las decisiones del estudiante, brindando así una retroalimentación inmediata. Esto favorece a las habilidades prácticas y también a que el estudiante adquiera confianza frente a estos acontecimientos en la vida real. Además, la inteligencia artificial impulsa la investigación médica. Ahora los estudiantes pueden analizar grandes volúmenes de datos y identificar los patrones de enfermedades, tanto como optimizar diagnósticos y también desarrollar nuevos tratamientos personalizados. Ayudan así a que se conecte con el aprendizaje y la resolución de problemas reales en la salud pública. Pero eso no es todo. La inteligencia artificial también ha dado paso de incluir a la carrera de Ingeniería en Robótica e Inteligencia Artificial
ya que esta función abre varias posibilidades para diseñar nuevos dispositivos médicos inteligentes en procesos clínicos, preparándonos así para una medicina más eficiente y tecnológica. Les informó Gabriela Calle, estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias, Gabriela. Doctora, para continuar, ¿cree que sus estudiantes están siendo preparados para trabajar con la inteligencia artificial en su futura práctica? Bueno, sin duda los estudiantes actualmente tienen herramientas nuevas en la carrera de medicina que les ha permitido, como vimos en el video, practicar en simuladores muy realistas. Sin embargo, nunca será suficiente cuando hablemos de tecnología y de inteligencia artificial porque es algo que se va a actualizar de manera muy seguida. Claro. Entonces, para seguirle a la actualización de la inteligencia artificial no solamente depende de los estudiantes, sino también de la carrera, poder ofrecer estos beneficios para que el estudiante esté relacionado continuamente con esto y no le parezca algo raro cuando llegue ya a ejercer su profesión. Sin embargo, hay ciertos programas de inteligencia artificial muy dedicados a la medicina, muy dedicados al tema de farmacología, a signos y síntomas que pueden ser controlados con fármacos y que están revolucionando el mundo médico. Si bien es cierto, no son plataformas del Ecuador, son plataformas internacionales, lo que nos lleva también a poner sobre la mesa a los estudiantes el dominio del inglés. ¿Sí? Porque van a tener que leer estos documentos, las respuestas que la inteligencia artificial les otorgue en otro idioma. Si bien es cierto, nosotros podemos traducir, pero es importante leer la evidencia clínica del país de origen. Además que el manejo de datos es importante también, entonces nuestros estudiantes tienen que siempre estar manejando datos, estadísticas y aprendiendo justamente a recolectar los datos que les van a servir para que puedan trabajar con las diferentes inteligencias artificiales. Hay niveles de inteligencias artificiales en el tema de la medicina, por supuesto que sí, y el alumno lo que tiene que hacer es prever, irse familiarizando para que lo pueda manejar de mejor manera ya cuando esté en su ámbito profesional. Listo. ¿Cree que en el futuro será esencial para los médicos entender la tecnología detrás de los sistemas de inteligencia artificial o solo deberían centrarse en cómo utilizarla? Bueno, el discurso de que yo puedo ser un profesional en tal rama y si necesito algo más lo interconsulto, dentro de la inteligencia artificial puede ser algo similar, no necesitan ser programadores, sí, o científicos de datos o de sistemas para entender la inteligencia artificial. Sin embargo, sí es importante que tengan una introducción a cuál es el manejo responsable de esta. Es justamente lo que hablábamos hace un momento. Yo puedo manejar inteligencia artificial, pero si no la sé discernir, si no sé cómo se manejaron los datos, si no sé si es que este dato es seguro, si no lo he comparado de manera o con otras inteligencias artificiales o con datos internacionales, probablemente no tengo un discernimiento para utilizar bien la inteligencia artificial. Entonces, sin duda alguna, dentro del tema del talento humano en formación, como son los estudiantes o aquellos profesionales que ya están en el mundo médico, es importante estar seguros que tengan una buena introducción a la inteligencia artificial y diferenciar qué tipo de inteligencia artificial es la que vamos nosotros a utilizar. Una puede ser para estudiar, para que nos pueda ayudar a encontrar la mayor estadística que sea sólida o un estudio científico relevante, y otra es una que nos vaya a arrojar ya un diagnóstico como tal. Doctora, ¿considera usted que en el futuro sus estudiantes deberían saber interpretar y programar estos algoritmos de la inteligencia artificial? Interpretar, sin duda alguna. Programar no creo que sea 100% necesario, a menos que vayan a alguna rama de la medicina muy específica. Sin embargo, la interpretación tiene que estar de la mano con el conocimiento de otras ramas como la estadística, como la salud pública,
como la epidemiología, así que tendrán que manejar esos pilares fundamentales de la medicina para poder trabajar con inteligencia artificial. Como lo dije, lo tengo que repetir, el nivel de inteligencia artificial que vayamos a utilizar depende si lo queremos para fortalecer en el tema de estudios clínicos o lo quiero para trabajar con el paciente ahí que esté sentado al frente mío. Yo necesito diagnosticar o necesito esta herramienta para fortalecer el diagnóstico que yo estoy creyendo a través de imágenes, a través de fotografías que he podido hacer al paciente, como pusimos el ejemplo de dermatología, las imágenes que podemos tener de los nevos. Entonces todo depende de qué tipo de inteligencia artificial está aplicando o quiere aplicar a futuro el talento humano que estamos formando, y obviamente deberá tener sus bases sólidas de diferentes conocimientos para que no pueda tener errores comunes, porque hemos conversado que si los datos de la inteligencia artificial son erróneos, no son confiables o no vienen de una plataforma en donde yo puedo confiar, es preferible descartar. Listo. ¿Tiene usted tal vez temores o preocupaciones sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el ejercicio de la medicina y su impacto en el rol de los médicos? Bueno, un temor que puede estar, que ya se lo ha discutido un poco, es la ética, la confidencialidad de los datos. La idea es que el sistema pueda tener si yo voy a poner datos de pacientes que han sido atendidos por mí, del hospital en donde yo trabajo o de la investigación que yo me encuentro realizando, la idea es que se pueda tener un candado para que la confidencialidad del paciente pueda permanecer de esa manera confidencial, y que el manejo sea justamente para un tema investigativo o para personalizar un tratamiento. La ética, si es que nosotros no vamos a reemplazar todo lo que sabemos de la medicina por un algoritmo, por lo que la inteligencia artificial, cuando yo introduzco mi pregunta, me dé como respuesta, la ética de mantenernos todavía en el juicio del médico, de decidir qué es lo mejor en el futuro del tratamiento de mi paciente. Doctora, ¿qué cambios propondría en el plan de estudio de medicina para preparar mejor a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial? Bueno, dicen que soñar no cuesta nada, así como esto solamente es una propuesta, pero yo creería que los alumnos pueden tener pasantías internacionales en donde puedan ver cómo se mueven otros hospitales de países ya desarrollados, en donde manejan otro tipo de tecnología. Tenemos como ejemplo Mayo Clinic, que maneja inteligencia artificial bastante avanzada. Tenemos otros networkings que van a manejar inteligencias artificiales justamente para áreas alejadas de la zona urbana. Entonces, si yo pudiera implementar una opción para los estudiantes, sería que tengan la opción de salir para que puedan ver hospitales mucho más avanzados tecnológicamente. Listo. Gracias por el aporte que nos ha brindado. Hoy estamos con la doctora María José Vázquez, que nos ha brindado información importante sobre el impacto de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Listo, muchas gracias, doctora, por su presencia. Igual gracias a la estudiante. Así finalizamos este programa. Que tengan una excelente semana. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como PrepMed, tu salud es importante. De vernos todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana por Academia TV en el canal 2 y de sintonizarnos en Radio Ondas Cañares en la 95.3 FM y 1530 AM. Soy Evelyn Aguirre, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana. PrepMed, un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina, conjuntamente con docentes y técnicos de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. PrepMed, tu salud es importante.